Estamos de regreso en Contacto Nocturno. Le agradezco que siga con nosotros. Ahorita vamos a tener más notas, pero tengo un invitado. Le agradezco mucho que se haya quedado un poco más acá, el arquitecto Benjamín Garza. ¿Cómo está, arquitecto? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Qué bonita mesa, ¿verdad? Muy bonita mesa. Gracias por ser buen compañero y compartido. Quiero que, si podemos ampliar el tema, ahorita pasamos una nota en la cual fueron a plantearle pues a la autoridad, a quien se pueda, me imagino ahorita se le está planteando, que el usuario, particularmente el usuario, no cargue con el tema. Yo entiendo que el diésel es uno de los factores que afecta más, sobre todo a la clase lastimada económicamente. Sí, bien, pues la reforma, si bien es cierto, pues elimina lo que es el subsidio para los combustibles, o sea, la gasolina y en este caso el diésel también. Tenemos que la gasolina pues tiene un 84% del total del consumo de combustibles y el diésel solamente un 16%. Entonces, originalmente la reforma venía hacia las gasolinas. Entonces, a la hora de publicarla, le cambian el nombre de gasolinas, Magna y Premium, le cambian a combustibles, integran también el diésel en este tema de en donde se iban a ir eliminando lo que eran los subsidios, que en aquel entonces pues se tenía un subsidio de 285,000 millones de pesos al año, de los cuales 250,000 aproximadamente eran solamente para las gasolinas. Entonces, esto viene siendo de que a la hora que el gobierno retira ese subsidio, que si bien es cierto, el tema de las gasolinas y el tema del alto consumo propiciaba de que aquel que menos ahorraba, o sea, esto quiere decir desde el Hammer que habíamos mencionado, tenía más subsidio que el del Tsuru, ¿no? Entonces era una parte inequitativa, si bien es cierto, pero por otra parte eliminan el subsidio del diésel, que es el que mueve la economía del país, y el total de este consumo pues llega a ser el 16%, incluyendo a barcos, incluyendo a agrícola, incluyendo a todo. Entonces, la preocupación que tiene el sector es, oye, le estás quitando el subsidio que tenían de alguna manera, igual que todos los mexicanos, a la gente que usa el camión. Entonces nos preocupa mucho ese punto porque obviamente pues esto viene a impactar los costos y esto viene a generar pues un desequilibrio económico en todos los sectores. Y sobre todo que el último que va a recibir el beneficio es nuestro cliente, porque precisamente los salarios, si bien es cierto, tuvieron un incremento importante ahora en los primeros días del año, pues van incrementándose o van impactando toda esa serie de incrementos, ¿no? Entonces la gran preocupación, y como sabemos que el presidente de la República tiene la facultad de generar un cambio sobre esta decisión del IEPS, por eso es de que los transportistas de Mexicali, específicamente, y claro, aunados posteriormente a un grupo nacional, pues solicitamos audiencia en Gobernación y también llevamos el documento a la Presidencia de la República para que precisamente este beneficio sea considerado para todos la gente que se mueve en México y que también pues impacta en todo el tema de los alimentos, ¿no? Entonces es un tema importantísimo y estamos solicitando a la presidencia lo reconsidere. Y este punto generaría, si solamente habláramos de transporte público, pues no sería más del 10% del total del presupuesto. Esto quiere decir que hay la posibilidad de que pudiera hacerse dado que no genera un impacto tan fuerte. Si bien es cierto, estamos hablando de miles de millones, pues estamos viendo de que esto pudiera ser también beneficio para precisamente la gente que más lo necesita, ¿no? Es el transporte público, pero en todo caso el transporte de carga queda excluido entonces de esa... Bien, no, aquí la idea es que el sector, todo lo que mueve la economía esté considerado, porque solamente estamos según los datos que tenemos, es cerca del 10% lo que es el transporte público. Estamos incluyendo también el tema de los de carga, ¿no? Pero claro, nosotros estamos primeramente enfocados en rescatar ese beneficio para los usuarios de transporte urbano también. Entonces, como primer punto y segundo punto, pues oye, está el tema del transporte público que viene siendo carga, urbanos, etcétera, que puedan tener este beneficio. Y el impacto, pues consideramos que es mínimo para la economía y seguramente ese 10% se pudiera lograr fácilmente con los ahorros que pueda generar el gobierno federal en su propio gasto.
Sí, claro. ¿En millones cuánto es ese 10% de los...? Pues estaríamos hablando de que fueran, si estamos hablando de cerca de 285,000 millones, estaríamos hablando de cerca de los 25,000 millones aproximadamente, ¿no? Pudiéramos llegar quizás a los 30,000, pero realmente pues el impacto total en el presupuesto es el 10%, ¿no? Entonces estamos seguros de que el gobierno federal va a poder ver la manera de cómo sustituir ese ingreso que ahorita tiene por los combustibles de alguna forma de ahorro, ¿no? Ahora, este fue el planteamiento. ¿Cuál fue la respuesta? Pues la respuesta nos prometieron darla antes de un mes. Antes de un mes. Antes de un mes. Entonces, ¿qué? ¿No es mucho tiempo? Sí, pero ellos son los protocolos que ellos tienen, van a hacer sus análisis seguramente, van a hacer sus investigaciones y van a estar viendo qué posibilidad tienen de contestarnos positivamente. Claro, ¿esto fue ante Gobernación? Gobernación, y se metieron las cartas tanto a la Presidencia como a la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? También aquí a lo que es el Estado, al gobernador del Estado y a la Presidencia Municipal para que estén enterados de todo lo que se está trabajando, porque es muy importante que tengan todo mundo conocimiento de esto que se está haciendo, porque queremos que nos apoyen a lograrlo y poder concretar que este subsidio vuelva a lo que es la economía del transporte público, porque precisamente pues va directamente a beneficio de los usuarios. En definitiva, sobre todo, bueno, la gasolina, como dice usted, los que pueden pagar vehículo y de plano, los que tienen mejores presupuestos para personal uso de gasolina, pues usaban las mejores camionetas, las más grandotas, ¿no? El que no tenía ni para el surito, bueno, pagaba el camión y ahí es donde caminaron, porque en el diésel camina toda la sociedad en conjunto y lastimas principalmente a los más, pues ya por sí lastimados. Tengo que hacer un corte, arquitecto, pero regresamos ahorita con la entrevista. Regresamos también con sus llamadas, por supuesto, comentarios, opiniones. Ahí están los teléfonos que conoce usted bastante bien. Regresamos. Gracias por continuar en Contacto Nocturno. Y bueno, este planteamiento, en definitiva, interesante. Pues lástima que es un mes y yo creo que hay una tensión. Allá en la capital se ven diferentes las cosas, pero aquí en Mexicali, que toda la gente la quiere ya, pues no va a ser sencillo la espera. Pero ¿qué puede ser, por ejemplo, además de estar informado y enterado a la ciudadanía, qué puede hacer la ciudadanía en apoyo a esas causas? Porque pues va en beneficio de todos, según entiendo. Así es, pues bueno, de alguna manera pues ya han estado las manifestaciones en específico para el gasolinazo, ¿no? Entonces, yo creo que si empezamos a trabajar ya los temas ya muy detallados hacia lo que es el diésel y su impacto en la economía, realmente el gobierno federal pudiera recapacitar en este tema, porque como comentábamos hace unos minutos, es solamente el 10% de su presupuesto. Y eso lo pueden recuperar con ahorros, con muchas otras cosas, ¿no? Y vemos también la posibilidad de que el gobierno diga lo mismo que nos dijo hace 3 años, ¿no? Cuando vamos y le avisamos a Hacienda que se venía este problema y que veíamos que había una posibilidad de un gran desequilibrio económico en la sociedad mexicana. Entonces su respuesta en aquel entonces fue que la economía lo iba a absorber de manera natural. Entonces, comentario que en aquel entonces nos sorprendió y hoy por hoy pues nos damos cuenta de que no previeron esta situación y menos con haberlo adelantado. ¿Por qué? Porque en vez de haber sido impactos pequeños cada mes, pues tuvimos un impacto muy fuerte a lo que es el inicio del año y vamos a seguir teniendo estos impactos ahora en el mes de febrero, el día 17 se espera otro, y después ya el 30 de marzo hacia el 1 de abril, pues tenemos la liberación de los precios. Entonces esto va a generar pues un desequilibrio hacia el alza de todos los precios y también hacia el impacto de la economía. Y sobre todo, lo que nos preocupa es que el 50% de la economía pues se está adaptando rápidamente a estos incrementos. Todo el mundo está subiendo sus precios. Pero por otra parte, tenemos otro 50% de la economía que se tarda, ¿no? Y en este 50% que se tarda está nuestro cliente, que es el que está impactado porque, aunque si bien es cierto,
los incrementos en los últimos 12 años han sido constantes y esta vez brincó un poco más, el efecto que genera en la economía y todo el gasto, este gasolinazo, pues es importante. Entonces, ese incremento que se da, pues se va a hacer agua, ¿no? Y pues si más si lo comparamos con otros países latinoamericanos, como lo que es Brasil y lo que es Chile, pues que tienen del doble y el triple de salario mínimo que nosotros, con un precio de combustible muy semejante. Entonces ellos pueden comprar 2 o 3 veces más combustible con el salario mínimo. Entonces ese es el punto crucial de esto y donde hay que ser muy sensibles para que precisamente el transporte público haga parte de su labor social. Y cuestionamos a los gobiernos, en este caso, para que no se les olvide que ellos son parte de la responsabilidad también y tienen que aportar. Entonces, en otros países, inclusive en otras ciudades de nuestro país, los gobiernos generan subsidios al transporte público para fomentar e incentivar el uso. Mexicali pues tiene el gran problema de que las rutas son muy largas, son muy pocas rutas, muy pocas unidades y la gente desperdicia mucho el tiempo a bordo de las unidades. Entonces el rediseño de rutas, la operación conjunta, pues es algo que va a tener que ser forzoso porque el mexicalense gasta muchísimo dinero en transportarse, pues sobre todo que el 90% de la gente se mueve en auto particular. Y ahora después que le quitan el subsidio, pues ahora va a estar muy difícil, muy caro, pero ahora sí se va a dar cuenta de todo lo que había dejado de ahorrar durante tantos años. Pues fíjese que estos cambios que usted menciona, pues ya quisiéramos ver esa cultura, pero por otra parte la autoridad poniendo el orden, ¿no? Porque estas ideas que plantea en cuanto a la organización del transporte, yo lo he escuchado desde, no sé, años, 2003, 2004. Sí. ¿No? La primera vez, 2004, creo que vino Molinero. Así es. La tiene. Pero finalmente no ha habido, no sé si la calidad moral de la autoridad municipal, el tiempo, la fuerza necesaria, y no que los obligue, sino la fuerza para, con liderazgo, jalarlos hacia esa modernización. Porque los camiones nuevos, queda claro, no es el tema de la modernización. Se los dijeron a expertos a los cuales con dinero de todos les pagamos millones para que nos lo dijeran. Así es. Y parece que no entró la idea. Y fíjate que tienes total razón en los comentarios, porque precisamente 2004 es el parteaguas en el transporte público en la ciudad de Mexicali. Y pues hoy por hoy, después de cerca de 12 años y casi 13, ya la ciudad se ha transformado y sobre todo el concesionario pasó de un método de renta a un método de operación. Entonces, si ustedes ven ahora, el rentero de aquella época ahora tiene una empresa con talleres, una empresa con unidades de modelo reciente, si no es nuevas, todas con aire acondicionado. En la mayor parte de las empresas pues se tienen los operadores con uniforme, se dan capacitaciones, pero ¿qué sucede? El sistema de rutas sigue siendo el mismo que hace 30, 40 años. Entonces, es ahí donde está la base del problema. En la época de, ¿cómo le llamaba usted? Alguna vez escuché el término, pues era el chofer empresa, ¿no? O sea, era el hombre camión. El hombre camión. El hombre camión. El camionero él rentaba como los taxis, pero en camión. Así es. ¿No? Entonces, eso ya, el sector transporte urbano ya avanzó muchísimo. Ya no lo aguanta ese sistema, ya estamos en otro momento. Estamos en otro momento e incluso el más pequeño de los transportistas o de las empresas transportistas de Mexicali le da conferencias y pláticas de motivación a cualquiera de muchas otras partes del Estado y de la República, ¿no? Porque ya ha habido una transformación, ya el concesionario está muy sensible de la parte humana, de su responsabilidad social, pero también tiene que ser un sistema sustentable, ¿no? Que por sí solos sea autosuficiente, ¿no? Aunque a muchos les falta todavía una sensibilizada, ¿no? Bueno, hay uno que otro que manejan como, ¿verdad? Sí, ahí tenemos un tema crítico que es el de los choferes. Los choferes. Que ese es un tema que no hemos podido mejorar porque necesitamos ayuda de los gobiernos. Ahí hay un sistema de capacitación que se tiene ya previsto para ello y también pues un tema en el cual haya certificaciones constantes y por otra parte el abrirlo a que haya más
gente participando en el transporte público como conductores, conductores de calidad. Porque si bien es cierto, hasta ahorita es uno de los puntos más críticos y más criticados por todos los ciudadanos. Y la verdad, de que tendrán razón en más de un 80%. Yo creo que sí, 8 de cada 10, si no es que 9 de cada 10 tienen razón los ciudadanos en ese tema, pero también identificamos esa cultura, esa idiosincrasia que usted refiere del chofer. Yo pongo otro ejemplo, no son los camiones, pero usted seguramente lo tiene muy claro. Los muchachos que manejan Uber, digo muchachos porque la mayoría son muy jóvenes, aunque otros no lo son, no son jóvenes, pero los choferes de Uber tienen una forma muy distinta de ver y tratar a su cliente que el chofer de taxi. Y entre ellos ya hemos visto, bueno, cantidad de encontronazos, pero es un choque cultural y hemos sido testigos de ello. Cuando debaten, cuando discuten entre ellos, vaya, hasta cuando se avientan. Son dos posturas muy distintas ahí. Sí, y ahí precisamente el chofer de camión, que nosotros al que está certificado ya le llamamos operador como otro nivel, ¿no? Es una persona que trabaja primeramente muchísimas horas al día. Está por destajo, o sea, está por lo que vende, está por comisión. Después de ahí, pues tiene que, para y arranca cerca de 1,752 veces al día en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que pisa el clutch y mete cambio entre 6,000 y 8,000 veces por lo menos al día. Después de eso, como no hay paradas, tiene que estar detectando quién es su cliente, quién va a desear pedir el servicio. Y no todo el mundo hace la mano y la levanta, sino a veces, les digo, tienen que tener la capacidad de leerle la mente al prospecto que está en la banqueta. Porque a veces el prospecto no se prepara o se prepara muy corto tiempo. Aparte de eso, tiene que esquivar el tráfico, los accidentes, cobra, da cambio, ¿verdad? Y aparte de eso, en la hora 14, 15, tiene que contestar de buena forma a la gente que lleva de alguna manera ofensiva, ¿no? Porque a veces llega gente muy cansada, muy fastidiada de otras cosas y también hay interacciones. Las horas del estrés, ¿no? Y además se complica esto en tiempo de verano, evidentemente, y peor tantito si la refri no llegara a prender, el usuario ya sabemos que exige. Así es. Y el chofer entonces, en medio de ahí eso, importante el operador, perdón. Es importante hacer una buena capacitación y con horarios más cortos, para que esto se pueda poder hacer cuando haya una operación conjunta de un servicio programado y que ya sepamos a qué horas va a estar en qué paradero para dar ese servicio, que lo podemos aprender aquí en Calexico. Es lo que le iba a decir, como lo hacen en las grandes ciudades, yo pensé en San Francisco, pero Calexico lo tiene, es el mejor ejemplo. Y vaya, ni siquiera es necesario, acá en Calexico, camiones del año. Así es, ¿no? Son camiones de no sé qué años, pero no son del año. Así es. De los que teníamos antes acá en México. Así es, varios de ellos son de 15 años, ¿no? De 15, uso. fíjate. Sí. En lugares de Europa, las unidades de transporte público llegan a usarlas 20 años. Incluso los trenes ligeros pues tendrán 40 años o más, ¿no? Entonces el punto está en las superficies de rodamiento, esto es las vialidades, que tengan esa protección o esa planicidad para que puedan mantenerse en buen estado esas unidades y también un buen mantenimiento. Eso quiere decir tarifas con las que pueden o ingresos con los que pueda tener para que puedan pagar un buen mantenimiento. Muy bien, pues le agradezco mucho que hayamos abierto un poco más el tema del transporte, que es muy interesante, pero interesante también será esperar la respuesta. Así es. De este planteamiento que, bueno, lleva la intención de todo el transporte público, tanto lo que es el servicio, dice usted, del urbano, pero también el de carga. Así es. Que nos pega parejitos. Ahí no reconoce clases, estratos sociales. Exactamente. ¿Algo que quiera agregar, arquitecto? Pues bien, pues primeramente agradecerte por la oportunidad de estar aquí en tu programa, que la verdad es de que ha recibido muy bien a todos los mexicalenses y te felicito. No, pues es que me deja usted el rating alto, pues ya lo agarro yo nomás, cierto, ¿no? Ya nomás me toca mantenerlo. Muchas gracias. Gracias a usted, arquitecto. Si yo le dije desde que entró, ahora sí tengo competencia, dije, ahora sí me voy a poner preocupado. Gracias, arquitecto. Gracias a ti, Gracias a usted. Regreso rapidito, tengo más información, más entrevistas, también están por acá. Quienes estaban en el diálogo con el alcalde y después de que, bueno, se levantan, están hablando de la posibilidad que el próximo domingo, una vez más, se tomen las instalaciones del ayuntamiento. Esto a través de entrevista y también, por supuesto, otros temas, notas y llamadas, pero tengo un poco más adelante después de esta pausa.